El siguiente programa es apto para todas las edades. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Los comentarios, opiniones y conceptos emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus productores, realizadores y programadores, y no comprometen ni son responsabilidad de Goldberry S.A. Tu canal. Visión Crítica, el análisis político de la región. Televidente, buenas noches. Bienvenidos a Visión Crítica, una emisión más en esta noche espectacular de opinión pública, después de haber observado las noticias de tu canal, de haber observado el Ojo Crítico, que es todas las noches precisamente en nuestro espacio informativo, y regresamos de nuevo con el doctor Juan Carlos García Herreros, que se comprometió a un nuevo capítulo aquí con nosotros, porque definitivamente en los 30 minutos pasados pues no alcanzamos a hablar de muchas cosas, particularmente lo que tiene que ver en su programa, en sus fortalezas políticas y algunas debilidades que por supuesto también él querrá comentarlas, si es que quiere hacerlo. Doctor Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo me le da? ¿Cómo se encuentra? Señores televidentes, muy buenas noches. Germán, un placer estar nuevamente acá, dando esta lora que a veces... Se vino usted hoy con camisa azul. La vez pasada, hace un par de días atrás, trajo una más clarita, azul clarita. Esa, déjeme decirle que le queda perfectamente bien. Hace honor a su partido, ¿no? Bueno, como me hizo la anotación, entonces vinimos más conservadores hoy. Más conservador esta vez. La vez pasada se vino con un azul pastrana, esta vez se trajo un azul muy gomista, o muy albarista. Muy albarista. A propósito, ¿albarista o pastranista? Mi papá era espino-pastranista, pero reconozco en Álvaro Gómez Hurtado. De lo que hablo hoy, desarrollismo. Desarrollismo, eso ¿no? lo hablaba Álvaro Gómez hace 30 o 40 años y sigue vigente hoy. Hombre extraordinario, conservador, estupendo. Qué lástima que no hubiese sido presidente de los colombianos. Hubiese sido, bueno, no lo dejaron. Sí, no lo dejaron realmente, pero era un hombre con una inteligencia fabulosa. Un tema para analizar en alguna oportunidad, Juan Carlos. Me encantaría invitarlo acá para que tocáramos la historia de Álvaro Gómez, la historia de Alzate Avendaño, la historia de Laureano Gómez, la historia del mismo Andrés Pastrana, de Misael Pastrana Borrero atrás, y hablar un poco de ese conservatismo tradicional del cual usted se ha nutrido tanto y que conoció en su época, muy pelado, ¿no? Pues sí, muy niño, estuve muy cerca al expresidente Misael, y con Andrés pues era presidente Andrés cuando Jorge fue gobernador, total que le ayudó mucho, por ciento, a las finanzas del norte de Santander, que estaban muy maltrechas en aquella época. Bueno, vamos a hablar con Juan Carlos. La vez pasada hubo compromisos, sé que lo cortamos, no. Se terminó el programa de una manera muy abrupta y quisiera como pedir las excusas y quedamos hablando de vías, de carreteras, de movilidad, y estaba usted haciendo un análisis interesante de cómo, si se logra recuperar las vías terciarias del departamento, nuestro per cápita o nuestro Producto Interno Bruto pudiera subir un poquito más, se despeja un poco, se despereza la economía y catapultarnos como a ser más competitivos. Como en esa idea quedamos. Es que el tema es más grave todavía porque resulta que como nosotros teníamos esa fortuna comercial o ese intercambio comercial con Venezuela, esta frontera tan viva y tan dinámica que tenemos y que hemos tenido por tantos años, pues tal vez olvidamos lo productivo que es nuestro departamento y que era nuestro departamento. Entonces estas vías han tenido un desinterés por parte nuestra notorio que ha permitido que los pueblos nuestros se hayan empobrecido y se hayan quedado como era hace 50 o 60 años. Necesitamos hoy, precisamente con estas dificultades que tiene la macroeconomía venezolana, cambiar el chip que tenemos los cucuteños y los nortesantandereanos y volvernos un departamento productivo y competitivo. Y para ser competitivo, pues se necesita solucionar el tema vial, porque un producto que sale a un costo infernal de transporte, pues se vuelve menos competitivo. ¿Y qué es competitividad? Pues un mejor producto a menor costo. Y un ingrediente dentro de la estructura de costos de cualquier producto hoy en el mundo es el transporte. Pues necesitamos salir de esa dificultad que tenemos y sin ninguna duda pues hay que pavimentar las secundarias para que estos estupendos pueblos del norte de Santander puedan construir negocios donde han sido conocedores y exitosos, y nuevos negocios como por ejemplo el turismo hoy, que está de boga en el mundo y que produce unos ingresos descomunales en algunos países, para no decir que en muchos países, como por ejemplo España, donde la visitan 80 millones de personas por año, cuando ellos escasamente son 50 millones de personas. Pero suena muy bonito, pero siento que cuesta mucho. ¿De dónde carrizos, como diría nuestros abuelos,
¿pretende usted sacar tanto dinero, tanto billete para poder, por ejemplo, habilitar esas vías secundarias y cumplir ese sueño? Pues esta es una idea vieja porque pues ahí, como Sí. le digo, le decía en el anterior programa, el paso por la presidencia, sobre todo por las dos presidencias que tuve en la Cámara de Comercio, me permitió conocer muy adentro las cosas. Y qué tan pertinente un artículo del domingo del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, un artículo maravilloso que invito a los cucuteños y nortesantanderianos a que lo lean en el domingo en el periódico El Tiempo, donde el señor habla de que las autopistas valen 60 billones de pesos y las tratan de diluir a 25 años a un costo anual de 2.5 billones. Pero vías impositivas, es decir, con impuestos, el gobierno termina pagando 0.6 billones de los 2.8 billones que tiene que pagar, porque en el IVA, que es un impuesto que se genera en todo lo que tiene que ver con las actividades económicas en Colombia, el impuesto de valor agregado, y el ICA, que es otro impuesto muy importante para la construcción de todas las actividades en el país, incluida la de las vías, pues se genera un retorno a los fiscos nacionales y regionales del orden de esa diferencia tan monstruosa. De 2.8 usted termina pagando 0.6. Pero adicionalmente el beneficio social y económico que produce en la economía de la región o del país es monumental. Pues no se necesita ser un genio para saber que con esa forma de construir estas vías, pues logramos el desarrollo tan anhelado por los nortesantanderianos. Y una vía pavimentada a Salazar, pues invita, y a Arboledas y a Cucutilla, no solo invita a la gente que tiene vínculos familiares, sociales o políticos con la zona, sino a gente de todas las otras regiones del país y de Colombia y de la regional, nacional e internacional, a visitar estas regiones produciendo nuevos negocios, como el turismo, que es un negocio fabuloso en la actualidad en todas partes. Entiendo pues que su preocupación como precandidato, y sería ya parte de su plan de ejecución como gobernador, son las vías. Me parece y lo voy a invitar a un par de programas más adelante para ser específicos en ese punto, doctor Juan Carlos, porque me gustaría ampliar también en otros temas por razones de tiempo. De las vías, me gustaría meterlo, siguiendo en el sector agropecuario, en ese tema del pancoger, precisamente, que es lo que habilita que la gente coma diario y de alguna manera subsista. ¿Cómo sería ese compromiso con el campesinado, con la gente en general? No, es precisamente absolutamente distinto. Resulta que el campesinado tiene que volverse un empresario del campo. Entonces no puede estar cogiendo que las 2 kilos de papa y los 5 de yuca, eso mentiras, ahí se empobrece más el campesino, que es lo que ha venido haciendo por muchos años. En la agenda hay un cuento cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los americanos. Durante este proceso de negociación se hizo lo que se llamó una agenda interna regional y una agenda interna nacional. Es decir, se hizo un estudio para que las regiones qué podían montar, qué negocios se podían montar en las regiones, qué negocios eran exitosos y qué negocios donde las regiones fueran exitosos tenían mercados internacionales aceptablemente confiables. Pues resulta que nosotros tenemos una hoja de ruta en esa materia y es la hoja de ruta que pretendo establecer, donde en el campesinado tenemos unas condiciones fabulosas. Resulta que en el mundo, no hay ningún médico en el mundo, Germán, que no le diga a usted, tiene que comer más frutas y más verduras. Y resulta que en Ricaute, en Pamplona, en la provincia de Ocaña, en los pueblos de Occidente, en todas nuestras provincias, las frutas y las verduras son exitosísimas en el campo. No podemos sembrar 50 frutas y 50 verduras porque no tendríamos los volúmenes de producto adecuados para competir en mercados internacionales. Entonces la idea de García Herreros es, que no es mía, sino que la estoy fusilando realmente, es que en un tema que se llama alianzas productivas, donde están compuestos 5 escenarios y se enmarcan en un solo paquete, se produce esta alianza productiva y lo cual hace el negocio del campo rentable y podríamos proporcionar a los campesinos nuestros y a los empresarios nuestros del campo unos ingresos dignos, respetables y, por qué no, de buen músculo que permitan enriquecer a muchos de ellos y ser generadores de una economía más grande y más fuerte en el departamento. ¿Y cómo se hace? Está el campesino, la tierra, que muchas veces es del campesino, un componente técnico, un componente financiero donde da
Hablemos de ese componente financiero. ¿Cómo hacer para que el campesino precisamente no llegue y se estrelle precisamente con ese crédito que no se agiliza? Perdón. Es que en la figura de la alianza productiva, el tema del crédito es distinto, porque está apoyado con técnica, está su tierra, está su socio industrial, que es el campesino, y está el tema financiero, que está ya apoyado por un apoyo técnico, y hay un socio comercializador, y todo el mundo está enmarcado en el mismo proceso, con el mismo interés para que el proyecto salga adelante. Es la unión de muchos pequeños, medianos y grandes productores por decirle algo, brócoli, que somos el tercero o cuarto productor del país, que nadie sabe eso, y coliflor también, por ejemplo. Estamos produciendo el antioxidante más importante que hay para el organismo. Es que el tema es impresionante, las posibilidades que tiene el departamento y que sin una planeación adecuada no logramos tener éxito. Porque en la medida en que logremos un campesino con dinero y con poder adquisitivo, producimos empleo en las ciudades del norte de Santander, porque un campesino que gane dinero lo gasta, compra televisores, compra vestuario, coeduca a sus hijos de mejor forma, accede a la salud de mejor forma o en mejores niveles. Total que un campesino con ingresos y un pueblo con ingresos pues sube la calidad de vida, y eso permite agrandar la economía, que al final del tema es lo fundamental, lo cual produce muchísimo mayor cantidad de empleo y de mejor calidad. Ni las alcaldías, ni la gobernación, ni el Estado Nacional, ni los institutos descentralizados son capaces de producir el empleo que nuestra gente necesita. Muy bien, televidentes, mire, ahí está movilidad, ahí está ese proyecto macro de poder revitalizar el músculo no solo financiero, sino también de vida existencial del campesino. Y me gustaría que tocáramos y saltáramos a la ciudad, porque el compromiso del gobernador muchas veces no se puede circunscribir a los pueblitos y a los municipios, sino también a la capital. El 67 o el 70%, un poquito más, no me traiciona la estadística, se concentra precisamente aquí en Cúcuta y en el área metropolitana, y muchas veces los gobernadores, no todos, hay que decir que 2 o 3 de ellos de pronto se salvan, descuidan la ciudad. Me encantaría que habláramos de su proyecto político en Cúcuta. ¿Qué beneficio van a tener las personas que están en este momento observando a Juan Carlos Garcerero si se inclinan por su nombre, y que vale la pena de pronto apoyarlo porque los convence con un tema importante sobre la ciudad? Voy con la pauta, regresamos de inmediato con nuestro invitado especial en un tiempo maratónico, mire, que va a tocar ampliar varios programas para poder escuchar toda esta producción intelectual que tiene Juan Carlos Garcerero. La pauta y regresamos. Visión Crítica, el análisis político de la región. Victor's Café, tu sitio exclusivo. Como en las grandes capitales del mundo, un toque gourmet en Cúcuta. El mejor sitio para reuniones y celebraciones corporativas y de negocios, al más alto nivel. Disfruta de un desayuno o una tarde de té, al estilo de Londres, New York, París o Berlín. Solo productos importados. Victor's Café. Avenida Segunda Este, calle 12A, esquina Caobos. Victor's Café, tu sitio exclusivo. Llega a más clientes con los beneficios de ser parte de la familia Tu Canal. Somos el medio de comunicación con mayor penetración del área metropolitana, con más de 800.000 televidentes. Haga su negocio, crezca con los mejores profesionales a su servicio. Asesoría comercial al 315-3361-256, al 320-877-9702 o al 301-7686-809 y nuestra línea fija 594-3271. Tu canal, primero la gente. Forjar un mejor futuro. Mayerly quiere encontrar nuevas oportunidades de negocio. Judy desea ser una profesional reconocida. Carlos sueña con terminar su carrera profesional. En la CUN sabemos que tienes un sueño. El momento de realizarlo es ahora. Yo quiero transformar el mundo con mis ideas. Yo quiero generar mi propia empresa.
Yo quiero dirigir proyectos innovadores. Yo quiero marcar la diferencia. Si tú también tienes un sueño, comunícate con nosotros y recibe toda la información sobre nuestros programas académicos, con triple titulación en nuestras escuelas de Comunicación y Diseño, Ingeniería y Ciencias Administrativas. La CUN te ofrece un modelo de educación flexible con amplias facilidades de pago y financiación. Norte de Santander. Comunícate al 578-1452, 321-394-3062, www.cun.edu.co. Visión Crítica, el análisis político de la región. Televidente, regresamos aquí en Visión Crítica, en nuestra segunda parte de esta segunda emisión, segundo capítulo, con nuestro invitado especial, el precandidato a la gobernación, Juan Carlos García Herreros, que creo que va a tocar armar cualquier cantidad de programas más porque se suelta. Tiene un discurso interesante, muy comprometido con el sector agropecuario, pero lo quiero llevar en estos minutos finales, doctor, para que hablemos de algo que preocupa en el departamento y se llama industria, empresa. Hablemos de industria y empresa porque cuando hablamos de estos dos sectores nos referimos a la arcilla, nos referimos a la madera, nos referimos a las riquezas que tiene el norte de Santander. Bueno, aunque no lo nombró, el tema del carbón es un tema... El tema del carbón, discúlpeme, cabe, por supuesto. Quiero empezar por ahí porque ese negocio en el departamento produce 25.000 empleos entre directos e indirectos, convirtiéndose en un motor de la economía regional sin ninguna duda. Volvemos al mismo cuento. Esta industria, el carbón, tiene la limitante de las vías terciarias y las vías secundarias. Entonces, ese es nuestro gran cuello de botella. Por eso necesitamos hacer un plan tal vez a 5 o a 10 años, yo diría que a 10 años, para llevar el tema de vías terciarias también a feliz término. Pero ese tema del carbón tiene hoy un reto enorme, porque en la medida que el precio internacional del petróleo baje, pues también el del carbón baja. Por lo tanto, tenemos que hacerlo más competitivo, no solo con el tema de las vías, sino como la forma de sacar el carbón de nuestras montañas. Y ahí nuestros empresarios trabajan de una manera adecuada, sin ninguna duda, y vienen progresando. Ese es un tema industrial también, unos procesos industriales que hoy, me parece a mí, deben estar enfocados a crear nuevas termos. Nuestro país viene creciendo a una tasa del 3% en energía anualmente, o el consumo de energía que crece al 2.9 anual, lo cual genera un desarrollo en energía permanente para atender esta nueva demanda. Entonces el norte de Santander con esta posibilidad que tiene del carbón y construyéndose o finalizando la construcción de la segunda terma y en estudio la tercera termo, y yo diría que sin temor a equivocarnos, para tener 5 o 6 termos en la región, y cada termo es consumidora de más o menos 200.000 toneladas por año de carbón. Ahí pondríamos con 3 termos pues 600.000 toneladas más o menos de consumo interno, que bueno, no son en realidad las 3 termos, sino lo que consume el mercado local con esas 3 termos sería, rectifico, 600.000 toneladas, poniéndole una base importante a las 2.100.000 toneladas que produjo el departamento en el 2014. Y que en la medida en que haya mayor consumo internacional, el departamento también puede producir un poco más. Y eso, pues generando 25.000 empleos entre directos e indirectos, pues no es nada despreciable. Vienen los otros sectores industriales tradicionales del departamento, como por ejemplo la arcilla, que hoy por cuenta del transporte también tiene unas limitaciones en competitividad que hay que solucionar, como volvemos al mismo cuento, también estarían beneficiándose. Habría que hacer una modernización en el tema de la arcilla. Hay ahora unas industrias cerámicas que usan estas arcillas y estos productos de la tierra norte santanderiana, que claro, tienen mejor aceptación hoy en los mercados nacionales e internacionales. Permíteme, le agrego algo, es que hablamos siempre de carbón, hablamos de arcilla, pero siempre hemos escuchado en la historia de las riquezas mineras del departamento otros elementos que no se han explotado. Caso particular se dice que hay uranio aquí en el departamento, que hay minas de fósforo o minas de calcio, que hay otra cantidad de recursos, incluso hasta de petróleo, que no se ha metido la mano aquí, como a explorarlas con acuciosidad. ¿Esa parte le llama la atención también? Es que estaba empezando hasta ahora. Y discúlpeme, como siempre me estoy adelantando. La gran fortuna que tiene el norte de Santander, por llamarlo de alguna manera, es que tenemos no solo carbón, sino gas natural y petróleo. ¿Cómo se imagina usted que este petróleo de esta bolsa subterránea esté al otro lado del río Catatumbo y de este lado no haya? Pues es simplemente una
inexploración que hemos tenido, pero ahí está el petróleo. El norte de Santander es el único departamento hoy en Colombia que tiene las tres energías en esta materia, gas, petróleo y carbón. Si usted va a Guajira tiene carbón y tiene gas, sí. el Cesar tiene carbón, Arauca tiene petróleo, Santander tiene petróleo, Boyacá y Cundinamarca tienen carbón, en fin, nosotros tenemos las tres. Ese es el gran negocio industrial del norte de Santander. Esto que plantea el gobierno departamental actual con una, la refinería, con una refinería modular y ahí un poco pequeña de 15.000 barriles, entiendo. No he explorado ese tema realmente y no me gusta hablar de lo que no sé, pero es un tema interesante. El departamento produce 4.000 y pico barriles diarios y puede llegar a 25.000 relativamente fácil con estas nuevas tecnologías. Ahí hay otro componente económico sin explorar a fondo, que pues es un desperdicio evidentemente, pero como hay que poner las condiciones porque está en la zona violenta de nuestro departamento, y es ahí donde digo, que lo decía en el anterior programa, de las condiciones económicas que tiene que generar nuestro Estado regional, tal vez jalolando recursos al Estado nacional para poner este tipo de situaciones que permitan ennoviar a los empresarios y hacerlos llegar a nuestra región a hacer inversiones importantes que sean generadoras de desarrollo y por supuesto de la gran oferta que tiene Garcierreros para los norte santanderianos, y es producir entre 20 y 30.000 empleos nuevos en los 4 años en base al empresariado de la región, del país y por qué no del exterior. Permítame, y voy a hilvanar algo importante que no se puede quedar por fuera, Juan Carlos, y es la cacareada represa del Ciénaga. No sé si le doy un término despectivo, pero creo que también es otra riqueza que no se puede descontar, y le he escuchado en varias oportunidades que no la margina dentro de una posibilidad de ser usted gobernador. Ese es un tema interesantísimo, pero necesita tener los estudios absolutamente claros, no solo técnicos, sino financieros, para embarcarnos en esta empresa maravillosa. A mí hay cosas que de la represa me encantan, y es como, por ejemplo, el control de las aguas al norte de la represa, la regulación de las aguas, para hacerlo más técnico. El daño que produce el río Zulia en invierno es descomunal, pues tan es así que en un verano funciona entre 6 y 7 metros cúbicos, y en un invierno caminan 300 metros cúbicos por segundo. Pues eso es una cifra descomunal de agua, produciendo unos daños al norte del municipio del Zulia, y tal vez antes del municipio del Zulia, tremendas. Y en verano pues se necesita este reservorio de agua para regularlas y producir sobre el distrito de riego una calidad de suministro de agua. Entre otras cosas porque aunque el distrito de riego son unas 14.000 hectáreas y funcionan 10.000 hectáreas adicionales hoy a la ribera del río Zulia, con el Ciénaga se irrigarían del orden de 12.000 hectáreas nuevas, que entre otras cosas entrarían a reemplazar unas hectáreas importantes que hemos venido urbanizando en los valles del Táchira, el Pamplonita y el mismo Zulia. Total que desde ese punto de vista es un proyecto magnífico, sin ninguna duda pondría nuevos negocios en la región, hablando adicionalmente o sin hablar adicionalmente del tema turístico que generaría. Me toca sacarlo porque el tiempo aquí de verdad es apretadísimo. No puedo despedirlo sin que me toque educación y algo de los candidatos que están pues dentro de toda esta baraja. Educación, y entramos a tocar candidatos. Educación es un tema fundamental para el desarrollo del departamento. Yo he planteado en estas conversaciones que hago con amigos y ennoviando personas para que se monten en el proyecto de Juan Carlos Garcierreros a la gobernación del departamento, es sencillamente 3 temas. Mejorar la calidad, porque la cobertura de alguna manera ha venido siendo importante y ha venido cumpliendo, pero tenemos 3 temas que creo son fundamentales, y la ministra cuando estuvo en el SENA, por cierto, lo volvió un tema muy importante: el bilingüismo en los niños. ¿Por qué aprender inglés para un niño cucuteño norte santanderiano? Pues sencillamente porque accede a la información de los países desarrollados inmediatamente y de alguna manera acerca a los niños nuestros a los niños del mundo desarrollado. Yo no diría que los iguale, pero sí los acercamos. ¿Y por qué los acerca? Porque ¿a dónde se produce la innovación? Básicamente en Estados Unidos, un poco en Alemania, un poco en Japón y en algunos otros 2 o 3 países del mundo, porque la innovación sí es un tema de grandes proporciones. Pero el niño nuestro accede al conocimiento, y por qué no 1 o 2 puedan llegar a producir innovación en el mundo, así no sea en nuestra región.
pero beneficiando a nuestra región. Entonces el tema del bilingüismo me parece un tema muy interesante. El tema del deporte, obligatorio igual que el bilingüismo, desde los niños de kinder hasta por lo menos quinto primaria. ¿Por qué, Germán? Porque resulta que con el deporte se incluyen valores, se incluye temple a la personalidad y se vuelve competitivo el niño para cuando sea joven y hombre, sea un hombre más competitivo, vale la redundancia, o la repetición, y volvamos el norte de Santander, un norte de Santander un rally moderno, un norte de Santander claro, moderno y competitivo, porque nosotros no somos inferiores intelectual ni genéticamente al resto del país. Salud en 2 minuticos, salud. La salud es un proyecto más difícil porque es estructurado por unas políticas nacionales, y García se compromete a nombrar en los cargos que manejan la salud en el departamento a la gente más preparada, más transparente y que practique la ética absoluta, como lo va a hacer el gobernador Juan Carlos García Herreros. Los recursos del Estado tienen que ser manejados con absoluta transparencia y la ética adelante por encima de cualquier cosa. Nos quedan 4 minuticos que me dice allá mismo nuestro jefe de producción, mi buen amigo Heinz, para aprovecharlo para hablar de sus contendores. Hablemos, por ejemplo, de Martín Martínez, que es el que después de usted, pues viene como asomándose las encuestas, 3, 4 punticos por debajo. En la última encuesta que conocimos estaba usted rankeado, Martín estaba bastante abajo y más abajito estaba Pacho y estaba, me refiero a Pacho Cortés, cariñosamente, por supuesto, y a Ramiro Luna. ¿Cómo observa usted esa competencia, particularmente en el nombre de Martín? Bueno, la verdad que tengo 3 competidores estupendos, conservadores, fabulosos, pues todos han participado de la política regional. El doctor Ramiro pues ha sido diputado, concejal, ex senador. El doctor Francisco es actual diputado del departamento. Personaje, sí. El doctor Martín, estupendo contendor por cierto, pues fue concejal de Cúcuta y ha estado participando de los gobiernos departamentales y municipales, muy exitoso además. Y por supuesto, pues no deja de tocar trabajar más para poder estar por encima de ellos. Dice usted, no sabía que Martín estaba ahí de segundo. Qué buena noticia que esté yo de primero, doctor Germán. Pues esa encuesta usted recuerda que la dimos a conocer con Sinergia hace un par de semanas atrás, donde usted está prácticamente por encima de Martín Martínez, está muy abajo, está con Walmar Pérez, creo que es el otro candidato que figura en el conservatismo, y Ramiro y nuestro amigo Francisco Cortés también un poquito más rezagados, pero es una encuesta que la dio a conocer Sinergia usted hace un par de semanas, y otras a nivel empresarial donde usted está prácticamente superándolo. Pero ¿qué fortaleza le ve usted, por ejemplo, a Martín, la mayor fortaleza? Bueno, Martín ha hecho política hace muchos años y conoce la mecánica política, y creo que tiene también un buen proyecto de gobierno, y total, en esas condiciones de un contendor tan importante, pues nos hace trabajar con mucho más ahínco y con mucho más dedicación para no tener alguna sorpresa que nos pueda ganar. ¿Debilidades, por ejemplo? Muchas, sin ninguna duda. Somos no, pero de Martín. De Martín. Sí, no suya, no. No lo conozco, no le he visto limitaciones al doctor Martín. Me parece que es un tipo fabuloso y un conocedor de la política, como le digo, que hay que trabajar mucho para no dejarse ganar del doctor Martín. Si no gana usted la contienda en su precandidatura y el aval conservador, ¿respaldaría a Martín en la eventualidad de que él la gane, o a Pacho, o a Ramiro, o al que venga? Pero absolutamente claro, yo soy un conservador puro, soy un hombre de partido, y creo que no hay nación en el mundo que sin partidos políticos pueda desarrollarse o sostenerse en el desarrollo. Y tenemos los cucuteños un ejemplo claro con la hermana República de Venezuela. Acabaron los partidos y se vino abajo ese país tan fabuloso que tienen los venezolanos y que han venido dilapidando sus recursos y dilapidando su capacidad social, política y económica. Total que un país sin partidos políticos es inviable y no podría ser inferior a este tipo de retos. Por supuesto que inmediatamente saldría a apoyar a Martín, al doctor Ramiro o al doctor Francisco. Nos vamos, pero antes vamos a darle el minutico para que usted se dirija precisamente a nuestros televidentes, dé su mensaje como precandidato y que lo acompañen precisamente en esta contienda electoral. Quiero decirles a los cucuteños y a los nortesantanderianos que tienen una persona que está dispuesto a trabajar por ustedes, que está dispuesto a trabajar por los míos también,
porque un departamento en desarrollo y en crecimiento genera mejores condiciones de vida para mis hijos, mis nietos y mis descendientes. Total que el compromiso es trabajo 24 horas al día por el norte de Santander, porque no hay cosa que me moleste más en la vida que vaya a otro lugar del mundo y me hablen despectivamente de mi Cúcuta o de mi norte de Santander. Eso después de la gobernación de Garcirreros verán un departamento en crecimiento, en desarrollo, donde la calidad de vida de nuestra gente va a subir sin ninguna duda. Juan Carlos, muchas gracias, muy amable, usted ha sido muy gentil, muy querido, el mayor de los éxitos en esta contienda que hasta ahora inicia y que le vaya, como dicen nuestros amigos en los pueblos, que le vaya bonito. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, señores televidentes, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y estar contándole el proyecto de lo que cree Juan Carlos Garcirreros, lo que necesita el norte de Santander. Y con ustedes, televidentes, nos veremos entonces en otra próxima emisión. Sé que con Juan Carlos nos vamos a encontrar en otros programas acá porque quedó un 95% de terreno por explorar en todo ese espacio y de ambiciones que tiene si se llega a convertir en gobernador del departamento. Una feliz noche aquí en Visión Crítica. Visión Crítica, el análisis político de la región.